Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrarlo. Ahora sí, muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Andrés y en este canal todos los días hablamos de 3 cosas: emprendimiento, productividad y bienestar. Se me acabó la pila de la luz. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo más personal y es que te voy a contar la historia de cómo aprendí a desarrollar. Muchos de ustedes que me siguen saben que amo desarrollar, saben que tengo mis propias startups y desarrollos en los cuales pues me dedico a desarrollar y vendemos ese software a empresas o personas. Y me han preguntado cuál fue mi historia respecto a la programación. Seguramente también si me sigues sabes que he estudiado en Platzi, entonces también sabes que algo de ese ambiente me gusta. Y bueno, el día de hoy te voy a contar esa historia. Y todo se remonta a la universidad. Cuando yo estaba en la universidad apliqué una vez a un trabajo. Ese trabajo era de encargado como de promoción de uno de los colleges o de las escuelas dentro de la universidad. Cuando yo fui a la entrevista pues básicamente era yo, digamos que finalistas de la entrevista éramos yo y una persona que se llamaba Josh. Y Josh era muy bueno, pero Josh no sabía desarrollar páginas web y yo tampoco. Entonces cuando nos hicieron la entrevista, Tristan, que era la persona encargada como el presidente de esa facultad, nos dijo: ¿sabes hacer páginas web? Yo sabía que si yo decía no, yo no iba a conseguir el trabajo por una sencilla razón, porque Josh y Tristan se conocían. Entonces yo dije: sí, sé hacer páginas web. Ahora, no mentí de cero, sino que en ese momento yo tenía una Mac. Y en mi Mac yo sabía que en algún punto había visto un programa que se llamaba iWeb. Y iWeb era un desarrollo o una plataforma o un software de Apple que te permitía hacer páginas web what you see is what you get, en donde básicamente tú mueves un cuadro y ese cuadro ya básicamente el software de Apple te genera el código. Entonces tú nunca escribes código, sino que todo lo hacías como moviendo cuadros, como si estuvieras utilizando Canva hoy en día para crear diseños. Bueno, eso mismo servía para crear páginas web. Entonces, como yo tenía en mi cabeza que iWeb existía, yo dije: ¿qué tan difícil puede ser? Si solo tengo que mover cuadritos, entonces pues digo que sé hacer páginas web, obtengo el trabajo y luego aprendo. Pues el hecho es que conseguí el trabajo, tanto yo como Josh conseguimos el trabajo, los dos quedamos y entonces me dijeron: listo Andrés, tienes un mes para terminar la página web. Entonces yo, muy proactivo, dije: listo, voy a abrir mi iWeb y voy a comenzar a explorarlo para comenzar a planear cómo voy a hacer este desarrollo web. Y en ese momento me di cuenta que Apple un mes antes había descontinuado iWeb. Es decir, ya mi solución no existía. No tenía otra opción que realmente aprender a desarrollar, porque las herramientas de what you see is what you get que existían en ese momento, ninguna me llamaba la atención y todas costaban. Entonces yo dije: pues voy a tener que aprender a desarrollar páginas web. Y eso fue como lo que motivó ese interés hacia el desarrollo. En ese momento entonces conocí un desarrollador que se llama Adam Curry. Y Adam Curry básicamente tenía un tutorial completo de cómo crear tu propio Facebook. Esto fue hace muchos años, debe ser más o menos 2009, más o menos como 2012, es decir, hace más de 8 años. Y él decía cómo básicamente te enseñaba paso a paso a cómo replicar Facebook. El sign-in, el login, el newsfeed, todo te lo enseñaba. Y lo hacía con HTML, CSS y PHP, porque en ese momento, y no sé si en ese momento todavía, Facebook estaba construido en base a PHP. Entonces yo comencé a seguir los tutoriales de Adam Curry y básicamente se creó una página web bien, apenas suficiente para lo que era el college, pero simultáneamente me nació el interés de aprender a desarrollar. Y con mi novia en ese momento decidimos desarrollar una plataforma. Estábamos muy involucrados en lo que era el fitness, la nutrición, y decidimos desarrollar una plataforma que desarrollara planes de nutrición personalizados. Todo lo hacíamos con un algoritmo que estaba escrito en PHP, y eso lo que hizo fue comenzar a incentivar aún más mi interés por el desarrollo. Entonces, la etapa número 1 yo la llamaría esta mentira en mi hoja de vida para conseguir un trabajo que efectivamente me terminó llevando a aprender a desarrollar. Y ahí comencé a aprender a desarrollar PHP y me enfoqué mucho en PHP y en HTML. En algún punto llegué aquí a Colombia y en Colombia estábamos todavía trabajando en esta plataforma de nutrición y mi desarrollador, que se llamaba Jonathan, me dijo: Andrés, yo te sugiero que lo montemos todo en Firebase. Y Firebase era como, me permitía hacer hosting, me permitía hacer bases de datos, me permite hacer pues queries y todo este tipo de cosas, almacenamiento de archivos. Entonces me dijo: yo sugiero que lo hagamos ahí porque él nos da muchas herramientas
de seguridad, de autenticación y podemos crearlo. Y ahí fue comencé a desarrollar y a aprender lo que era Firebase. El problema es que en ese momento Firebase no te permitía integración de PHP con Firebase. Es decir, que Jonathan me dijo, Andrés, pues hay dos opciones, montarlo en Firebase y ahorrarnos tiempo, o buscar una solución que nos permita hacerlo todo con PHP. El problema es que si lo montas en Firebase tienes que aprender a desarrollar en JavaScript, porque mi desarrollador era de iOS. Él, digamos que trabajaba un poco del backend, hacía todo el esquema dentro de los iPhone, y a mí me tocaba hacer, digamos que convertir el algoritmo a algo que se hiciera a través de JavaScript. Y ahí comencé a aprender acerca de Firebase y JavaScript. Fueron 2 años de mucho trabajo en JavaScript, de aprender a desarrollar en Firebase, de leer muchos tutoriales, de ver muchos videos tutoriales. Y digamos que eso construyó lo que es la base de lo que hago hoy en día, que es principalmente Node.js, JavaScript, HTML, un poquito de PHP de ese tiempo, pero principalmente esos son como los lenguajes principales, obviamente con pequeños sublenguajes y cosas que uno hace, pero así fue como aprendí a desarrollar. Ahora, ¿qué me llevó o qué cursos tomé o qué leí para aprender a desarrollar? Como te comentaba, número 1, Adam Curry me enseñó muchísimo de PHP, de HTML. Después compré un curso de Udemy que se llama como la suite completa o el curso completo de JavaScript. Ese nunca me lo terminé, pero llegué como al capítulo 70 de 100, como al 70%, y ahí aprendí muchas de las bases de JavaScript. Después me metí en lo que era Platzi. Después en Coursera tomé algunos de los cursos que tiene Coursera de desarrollo, pero realmente no me gustaron. Después entré a Platzi, tomé algunos cursos de GitHub. Me acuerdo que Jonathan lo utilizaba mucho, yo nunca lo había utilizado hasta que comencé a utilizar Platzi, y ahorita es como mi repositorio de versiones, y todos los días tengo que estar haciendo ahí un push. ¿Qué más? También he aprendido a desarrollar iOS, pero igual con cursos, y me he dado cuenta que para mí la mejor forma de aprender a desarrollar es principalmente siguiendo cursos que me pongan proyectos. Es decir, si tú me dices te vas a enseñar a desarrollar Node.js, pero después de todo el curso, como pasó con Udemy, yo no he desarrollado un solo proyecto, no he puesto ese conocimiento en práctica, entonces seguramente el curso no me va a gustar y no lo voy a terminar. Por el contrario, y eso también me pasaba con Platzi, seguramente lo viste en mi video de mi review de la plataforma. Con Adam Curry y con otro que estoy haciendo en ese momento que se llama Credo Academy, que Credo se enfoca principalmente en desarrollo de iOS. Lo que ellos hacen es que 10 sesiones son enfocadas al desarrollo de una dupla. Puede ser una dupla de Facebook, puede ser una dupla de Instagram, de Uber, de lo que sea. Pero lo que tú haces es que comienzas a aprender a utilizar, aprendes a desarrollar, pero aprendes a utilizar esos conocimientos de desarrollo en una plataforma o en algo que a ti se te ocurra. Entonces lo que yo por lo general siempre hago es que, no sé, si estamos haciendo un tutorial dentro del curso de Facebook, entonces yo trato de cambiarlo y creo mi propia red social. No tiene nada que ver con Facebook, pero es cambiando esos conocimientos, de manera que yo no simplemente replique lo que hace el instructor, sino que le pongo mi propio toque, le pongo mi propio sazón. Lo mismo con Credo Academy. Ellos tenían como una librería de frutas, ese era como el proyecto número 1, y yo lo que hice fue una librería de meditaciones, en donde en lugar de tú oprimir sobre una fruta, oprimías sobre una meditación y la podías hacer. Eso es como yo aprendí a desarrollar, chicos, y ha sido, digamos que bastante gratificante, porque he hecho muchísimos desarrollos, muchos de ellos han sido cosas que en algún momento yo decía, esto debe ser imposible hacer, y te das cuenta de que no, te das cuenta de que, como decía esta semana o leí en algún lugar, nuestra generación puede hacer dinero del aire. Es decir, tú te puedes sentar en un computador, desarrollar algo mágico, venderlo y hiciste dinero de la nada, sin tener que producir algo, sin tener que comprar materias primas. Simplemente tuviste una idea, la convertiste y la vendiste. Y eso es algo que muchas generaciones anteriores no podían hacer, y por eso siento que el desarrollo es una de esas cosas que todos deberíamos hacer. Por eso siento que el desarrollo es una de esas cosas que deberíamos como motivarnos a hacer constantemente. Y por eso te invito a ti a que, si no sabes desarrollar, aprende lo básico. De pronto, así como me pasó a mí, terminas apasionándote por el tema y terminas tomándolo como tu forma de vida. Te dejo abajo mi link de referido en Platzi. Obviamente, si compras un plan, a mí me dan un plan gratis.
un mes gratis, entonces me sirve a mí, te sirve a ti también te dan un mes gratis, pero es una forma en que de pronto tú puedes acercarte al desarrollo. También te voy a dejar algunos cursos de Udemy, los que yo hice en mi momento, y te voy a dejar el link de Adam Curry. Obviamente ya eso mucho está desactualizado, fue hace muchos años, pero de pronto te puede acercar un poquito al tema de desarrollar. Y te voy a dejar el de Credo también, si quieres aprender a desarrollar aplicaciones de iOS. Pero bueno, chicos, es el video de hoy. No es cómo ser más productivo, no es cómo hacer más cosas, pero es un poquito personal y es una pregunta que ustedes me habían hecho. Entonces, si tienes preguntas de cómo hacer más cosas o también preguntas personales, no olvides dejarme un comentario, dar un like si te gustó el video. Si también eres desarrollador, dime por favor qué utilizas tú para aprender y seguirte culturizando, seguirte educando en temas de desarrollo tecnológico. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.